La sangre me goteaba de la boca sobre el piso frío de linóleo de la sala de espera del consultorio de la ginecóloga. Mi hermanastro Guillermo estaba de pie encima de mí, con el puño todavía cerrado, su voz rebotando en las paredes, mientras las demás pacientes se apartaban a trompicones, horrorizadas. «Elige cómo pagas o te largas», gritó, agitándome unos papeles legales en la cara. «Firma esto ya, o me aseguro de que nunca vuelvas a poner un pie en la casa de papá». Las puntadas de mi cirugía de urgencia de hace apenas 3 días sentían como si se me estuvieran abriendo mientras intentaba incorporarme del suelo. La enfermera ya estaba llamando al 911, con las manos temblándole tanto como a mí. Pero a Guillermo no le importaba, nunca le importó. «Me llamo Diana Uribe y tengo 32 años. Hace 2 semanas yo tenía un futuro, un bebé en camino, un padre que me quería y un lugar al que yo llamaba hogar. Ahora estaba sangrando en el piso de un consultorio médico mientras mi hermanastro intentaba robarse todo lo que mi padre me dejó. Todo empezó 3 días después del funeral de papá. Acababa de perder al bebé, un aborto espontáneo de 14 semanas que terminó en un legrado uterino de urgencia, cuando la hemorragia no se detenía. Los médicos dijeron que tuve suerte de sobrevivir. Qué curioso cómo la gente usa esa palabra. Suerte. Yo me estaba quedando en la casa de papá, tratando de sanar por dentro y por fuera, cuando Guillermo y mi madrastra Verónica llegaron con un camión de mudanza. No tocaron. Guillermo simplemente usó su llave y entró como si fuera el dueño. Verónica venía detrás, con esa falsa compasión pegada en la cara. «¡Ay, Dianita, corazón!», arrulló. «Nos enteramos de lo del bebé. ¡Qué tragedia!». Pero sus ojos ya estaban catalogando las antigüedades de papá, seguramente calculando cuánto sacarían al revenderlas. Guillermo se fue directo al punto. Azotó un montón de papeles sobre la barra de la cocina, la misma barra donde papá hacía sus famosos panqueques de los domingos. «Firma esto. Papá le dejó todo a mi mamá y a mí. A ti te tocan 200.000 pesos si firmas hoy. Mañana baja a 100.000. Casi me dio risa. Mi padre, que me crió solo después de que mi mamá murió cuando yo tenía 7 años, que levantó Constructora Uribe desde cero hasta convertirla en una empresa valuada en cientos de millones de pesos, jamás me dejaría fuera de su testamento. «Eso es ridículo», le dije. «Quiero ver el testamento real de papá». Ahí fue cuando se puso feo. La cara de Guillermo se le puso de ese tono morado que yo recordaba de la infancia. El color que significaba que alguien estaba a punto de salir lastimado. «Este es el testamento real», gruñó. «Papá lo firmó 2 semanas antes de morirse. Tú estabas demasiado ocupada con tu drama del embarazo como para darte cuenta de que te borró. Drama del embarazo. Así le llamó a perder a mi primer hijo a los 32, después de 3 años de intentarlo. Intenté mantener la calma. Le dije que necesitaba tiempo para pensarlo, para hablar con un abogado. Guillermo me dio 24 horas, pero cuando fui a mi cita de seguimiento con la ginecóloga, él ya estaba ahí, en la sala de espera. ¿Cómo sabía de mi cita? Yo todavía no lo sabía. Aunque después supe que Verónica había estado revisando mi teléfono mientras yo dormía. «Se te acabó el tiempo», anunció, lo bastante fuerte para que todos lo oyeran. «¿Firma? ¿Ya? ¿O hoy mismo te vas de la casa?». Le dije que no. Entonces me dio una bofetada tan fuerte que me fui al suelo. Saboreé metal, como cobre, cuando la sangre me llenó la boca. Mis costillas, todavía sensibles por la cirugía, protestaron con un dolor agudo. Me miró con desprecio. «¿Crees que eres demasiado buena para 200.000? Perfecto. Ahora no te toca nada». La policía llegó en minutos, con las luces encendidas, y las demás pacientes dando declaraciones. Guillermo intentó usar su encanto de siempre con ellos, que estaba alterado por la muerte de su padre, que su hermanastra estaba siendo irracional, que las familias a veces se pelean. Pero es difícil explicar a una mujer sangrando en el suelo, con una marca clara de mano en la cara. Lo detuvieron, pero Verónica pagó su fianza en menos de 2 horas. Cuando regresé esa tarde a la casa de papá con mi amiga Maru, manejando porque yo estaba demasiado temblorosa para conducir, las cerraduras ya habían sido cambiadas. Mis cosas estaban tiradas por todo el jardín de enfrente. Ropa, libros, álbumes de fotos, todo. Los aspersores de los vecinos ya habían empapado la mitad, pero lo que me rompió fue ver el joyero de mi mamá,
el que papá le regaló en su 10º aniversario, destrozado en la entrada, y sus perlas regadas como lágrimas sobre el concreto. Antes de seguir, por favor suscríbete y dime en los comentarios desde dónde estás viendo y qué hora es allá. Yo veo todo. Muchas gracias por tu apoyo. Maru me ayudó a juntar lo que pudimos rescatar del césped. Ella tiene 73 años, es contadora forense jubilada, afilada como un bisturí, y había sido amiga de papá por 20 años. «Esto no está bien, mija», murmuraba mientras levantábamos álbumes empapados. «Tu papá nunca te habría hecho esto. Tenía razón. Papá hablaba de su testamento todo el tiempo, sobre todo después de su primer infarto el año pasado. Siempre decía lo mismo. Todo se divide parejo, entre Diana y el fondo de retiro de los empleados de la empresa. Diana, Guillermo y Verónica se quedan con la casa en Cancún y 100.000 pesos cada uno. Lo justo es lo justo. Pero Guillermo tenía otros planes. Mientras subíamos mis pertenencias arruinadas al viejo sedán de Maru, la señora Patiño, de la casa de al lado, por fin se armó de valor para acercarse. No dejaba de voltear nerviosa hacia la casa, como si Guillermo fuera a salir de un salto en cualquier momento. «Diana, hija», susurró. «No quise decir nada en el funeral, pero tu papá estaba muy preocupado la semana antes de irse. Una vez vino a pedirme prestado mi teléfono. Dijo que ya no confiaba en el suyo. Dijo que alguien lo estaba escuchando. Esa noche, durmiendo en el sofá de Maru con una bolsa de hielo en la cara, no pude dejar de pensar en las últimas semanas de papá. Se había estado comportando raro, reservado, paranoico incluso. Yo se lo había atribuido a su medicación del corazón. ¿Y si era otra cosa? A las 3 de la mañana me despertó el sonido de vidrio rompiéndose. Alguien estaba intentando meterse a la casa de Maru. Llamamos al 911 y nos encerramos en su recámara con el palo de madera de su difunto esposo. Pero cuando llegó la policía, quien haya sido ya, se había ido. Habían dejado un mensaje pintado con aerosol en la puerta del garaje de Maru. «Deja de escarbar o la próxima entramos». Guillermo apareció a la mañana siguiente, con esa preocupación falsa y amenazas apenas disimuladas. «Oí que tuvieron problemas anoche», dijo, recargado en el marco de la puerta de Maru, como si también fuera dueño de eso. «El barrio se está poniendo peligroso. A lo mejor deberías pensar en mudarte a un lugar más seguro, a otro estado». Maru no se dejó. «Guillermo Hernández», dijo, usando su nombre completo como un arma. «Te conozco desde que tenías 16 años y le robabas monedas del monedero a tu mamá. No me das miedo. Ahora te me largas de mi propiedad antes de que te enseñe lo que esta vieja guarda en la bolsa». Le dio unas palmaditas significativas a su bolso, y Guillermo de verdad dio un paso hacia atrás. Cuando se fue, Maru sacó su computadora portátil. «Mija, yo llevé la contabilidad de la empresa de tu papá durante 15 años antes de jubilarme. Todavía tengo mis claves. Tu papá nunca fue bueno para cambiar contraseñas. A ver qué ha estado haciendo Guillermo. Lo que encontramos me heló la sangre». Durante los últimos 5 años, Guillermo había estado desangrando la empresa. Facturas falsas, empresas fantasma, empleados inexistentes. Tan solo el año pasado se había clavado casi 10 millones de pesos. Los patrones eran listos, casi invisibles, a menos que supieras qué buscar. Pero Maru sabía. «Esto ya es territorio de delitos federales», dijo ajustándose los lentes. «Fraude por medios electrónicos, evasión fiscal, de todo. Pero, mija, ¿hay algo más?». Abrió otra pantalla. «Estos retiros empezaron a hacerse más grandes desde hace como 6 meses, justo cuando los problemas del corazón de tu papá empeoraron. Yo recordé que a papá le habían cambiado el medicamento 3 veces en 6 meses. Cada vez parecía ponerse peor, no mejor. El doctor no lo entendía. Decía que papá no estaba respondiendo como se esperaba». Maru tenía una teoría, y me cimbró hasta los huesos. ¿Y si alguien estaba alterando su medicamento? Ella lo había visto antes en sus años de contabilidad forense. Familiares acelerando una herencia jugando con las recetas. Fue entonces cuando recordé las últimas palabras coherentes de papá conmigo en el hospital. «Revisa la caja fuerte del sótano, Diana, detrás del calentador de agua. El cumpleaños de tu mamá». Sonó desesperado. Luego la morfina hizo efecto y ya no despertó. Necesitábamos entrar a esa casa. Guillermo y Verónica habían cambiado las cerraduras, pero no sabían del ventanuco del sótano, que papá nunca arregló bien,
el mismo por donde yo me colaba en la prepa. A las 2 de la mañana, vestidas de negro como ladronas de película, Maru y yo cruzamos el patio trasero a escondidas. «No puedo creer que ande forzando entradas a mi edad», susurró Maru, sosteniendo la lámpara mientras yo hacía palanca en la ventana. «Aunque, técnicamente, mija, esta sigue siendo tu casa hasta que termine el juicio sucesorio». El sótano olía a papá, a loción para después de afeitar y a aserrín de su taller. Detrás del calentador de agua, escondida por un panel falso que yo nunca había notado, estaba una caja fuerte. El cumpleaños de mamá la abrió al primer intento. Adentro había 3 cosas que lo cambiaron todo: el testamento real de papá, debidamente protocolizado ante notario y fechado hacía apenas un mes; una carpeta gruesa de evidencias documentando el desfalco de Guillermo y una carta con la letra temblorosa de papá. «Mi querida Diana», decía, «si estás leyendo esto, entonces mis sospechas eran correctas. Me he sentido peor desde que Guillermo empezó a darme mis medicinas. Insistió en ayudar después de mi último infarto. He estado documentándolo todo. La auditoría forense de la empresa está en esta carpeta. Guillermo no sabe que contraté a un despacho externo. Lo siento, no pude decírtelo. Me vigila las llamadas. Confía en Maru. Confía en el licenciado Gerardo Garza. No los dejes ganar, con todo mi amor, papá». Me temblaban las manos al leer. Guillermo había estado envenenando a mi padre lentamente, con cuidado, haciendo que pareciera un deterioro natural. Y Verónica. Tomé otra carpeta de la caja fuerte. Esta era más vieja. Recortes de periódico, amarillentos por el tiempo. «Dios mío», murmuró Maru, leyendo por encima de mi hombro. El primer esposo de Verónica murió de problemas del corazón. El segundo, de insuficiencia renal. El tercero, de un derrame cerebral. Todos dentro de los 3 años de casados. Y todos le dejaron todo. Mi padre había sido el esposo número 4. Fotografiamos todo. Luego Maru notó algo más. «La computadora de Guillermo sigue abierta arriba», sugirió. Una miradita rápida. Subimos de puntitas. La casa se sentía mal sin papá, como si hasta las paredes supieran que ahí había pasado algo terrible. El correo de Guillermo era una mina de oro de estupidez criminal. Mensajes a Verónica. El viejo se tomó sus pastillas como relojito. Doble dosis en el café esta mañana. Transfiere otro 1.000.000 antes de la auditoría. Diana se está poniendo sospechosa. Tenemos que apurarnos. Pero lo peor era de hacía 3 semanas. Si no logramos que Diana firme, vamos a tener que encargarnos de ella como lo hablamos. Encargarse de mí como se encargaron de papá. Si sigues conmigo, por favor dale a me gusta y suscríbete para más historias. Tu apoyo lo es todo. A la mañana siguiente llevamos todo con el licenciado Gerardo Garza, el abogado de papá desde hacía 30 años. Tenía una oficina arriba de la ferretería de toda la vida, en el centro. Puras paredes de madera y libros de leyes que seguramente no se abrían desde los tiempos de Cedillo. Gerardo tenía 72 años, supuestamente medio retirado, pero la mente la tenía afilada como siempre. «¡Lo sabía!», exclamó, golpeando el escritorio tan fuerte que el café le brincó. «Tu papá vino conmigo hace 6 semanas, muerto de miedo. Dijo que Guillermo andaba en algo, pero necesitaba pruebas. Le dije que tuviera cuidado, que lo documentara todo». Se le cayó el rostro. «Debía hacer más». Gerardo todavía tenía contactos por todos lados. Jueces, fiscales federales e investigadores del Servicio de Administración Tributaria, que le debían favores. «Esto es grande, Diana». Guillermo no solo robó de la empresa, robó del fondo de retiro de los empleados. Eso es federal. ¿Y si podemos probar que estaba envenenando a tu papá? Fue entonces cuando entró la comandante Ríos. Era todo lo que uno querría en una policía. En sus 40 y tantos, dura como piedra, con ojos que habían visto demasiado, pero todavía con compasión. «El licenciado Garza me llamó», dijo, estrechándome la mano. «Mi mamá pasó por algo parecido. Un cuidador la estuvo envenenando poco a poco por la herencia. Me tomo estos casos en serio». Ríos llevaba meses investigando a Verónica. Nos salió en el radar después del esposo número 3. Las aseguradoras empezaron a hacer preguntas. Pero es lista. Siempre se cambia de estado. Siempre espera unos años entre matrimonios. Tu papá iba a ser su plan de retiro. Pasamos la siguiente semana armando el caso. Maru hizo su magia con los registros financieros, encontrando rastros que Guillermo creía enterrados.
Gerardo preparó escritos legales para inmovilizar la sucesión y frenar cualquier transferencia de bienes. Ríos consiguió órdenes judiciales para registros telefónicos, estados de cuenta y, lo más importante, los frascos del medicamento de papá. Las pastillas dieron positivo a 3 veces la dosis prescrita de digoxina. Ríos nos dijo que con esa dosis se provocaban exactamente los síntomas que papá había tenido. Lo bastante lento para parecer natural, lo bastante rápido para matar en meses. Pero necesitábamos más. Necesitábamos que Guillermo confesara. Entonces, recordé algo de mi hermanastro. Su ego era más grande que su cerebro. Siempre tenía que presumir. Tenía que ser el más listo del cuarto. Si yo me hacía la rota, si lo dejaba creer que ya había ganado, quizás se descuidaría. «Tengo que llamarle», le dije al equipo. «Decirle que ya estoy lista para firmar». Maru se veía preocupada. «Mija, es peligroso». «Lo sé, pero también es avaro. Y la avaricia vuelve estúpida a la gente». La llamada fue dura. Tuve que llorar. No fue difícil con todo lo que había pasado. Tenía que sonar derrotada, quebrada. «Guillermo, soy Diana. Ganaste. Ya no puedo con esto. Firmo lo que quieras. Solo quiero de regreso el joyero de mamá. Por favor». Le escuché la sonrisa a través del teléfono. «Por fin entraste en razón, ¿eh? Mira, me siento generoso. Firma todo y te doy 400.000 pesos. Última oferta». «Está bien», susurré. «¿Cuándo?» «Mañana. En la oficina de papá, en la empresa. Trae a quien quieras para que atestigue. Quiero que esto quede legal y final». Cuando colgué, Gerardo sonrió por primera vez en toda la semana. «¿Quiere testigos? Le vamos a dar testigos. Comandante Ríos, ¿qué tan rápido puedes conseguir una orden para dispositivos de grabación?» A la mañana siguiente volví a llamarle a Guillermo, interpretando a la hermanastra rota a la perfección. La voz se me quebraba, y aunque las lágrimas eran reales, no eran por lo que él creía. «Guillermo, he estado pensando. Papá mencionó algo de otra cuenta unas semanas antes de morirse. Algo del seguro de vida de mamá que nunca se cobró. Yo no quiero problemas, pero si hay más dinero por ahí, a lo mejor podemos arreglar un mejor trato». Casi podía ver los signos de pesos en sus ojos. «¿Otra cuenta? ¿De cuánto estamos hablando?» «No sé. Solo dijo algo de una caja de seguridad en el banco. Dijo, mamá la abrió antes de morirse. Tal vez 2 millones de pesos. Tal vez más». Guillermo mordió el anzuelo como pez hambriento. «Más te vale que no me estés mintiendo, Diana». «No, solo necesito suficiente para empezar de cero, ¿sabes? Para salir de todo esto». Me creyó porque quería creerme. La avaricia es así. Vuelve estúpidos a los listos y peligrosos a los tontos. Esa tarde, Guillermo llegó a la casa con su novia Estefanía. Tenía 25 años, era rubia y tenía esa risita específica que podía despintar paredes. Ella creía que Guillermo era rico. Él había estado gastándose el dinero de papá como si fuera agua. Bolsas de diseñador, joyas, viajes a Los Cabos. Ella se le colgaba del brazo y le decía «Guillito osito», cosa que hasta a Verónica le hacía poner los ojos en blanco. «¿Guillito osito? Dice que vamos a comprar un yate», chilló Estefanía, mirándose en el espejo del pasillo. Ya hasta escogí el nombre. En el mundo de Estefanía, Maru, que estaba ahí ayudándome a empacar lo poco que me quedaba, no se aguantó. «¡Ay, reina! A lo mejor te conviene uno más cortito. A los barcos les cobran el nombre por letra». Estefanía parpadeó. «¿En serio?» «Uy, sí. Mi difunto esposo tenía uno. Le pusimos Beto». Mientras Estefanía intentaba decidir si Maru bromeaba, Guillermo destrozó la casa buscando información sobre esa cuenta misteriosa. Revisó el despacho de papá como un huracán, tirando papeles por todos lados, hasta levantando tablones del piso en su desesperación. «¿Dónde está?», exigió al final, apretándome el brazo tan fuerte que me dejó moretones. «Te dije que no sé exactamente. Papá estaba con mucha medicina. Solo repetía lo del banco y el cumpleaños de mamá. A lo mejor la caja de seguridad está a nombre de ella». A Guillermo se le iluminaron los ojos. Claro, cuentas a nombre de mamá no habrían aparecido en el papeleo de la sucesión de papá. En ese instante, se puso a llamar a sus contactos bancarios para rastrear cuentas con el apellido de soltera de mi madre. Mientras tanto, la comandante Ríos seguía armando el caso. Los dispositivos de grabación que habíamos puesto estaban captando todo. A Guillermo y Verónica
hablando de cuánta digoxina darle a papá, sus planes para vender la empresa a un competidor por mucho menos de lo que valía, incluso su plan de contingencia para encargarse de mí si yo no cooperaba. «Ya tenemos suficiente», nos dijo Ríos esa noche. «Pero los quiero a todos. Hay alguien más metido, alguien del hospital que ha estado consiguiendo el medicamento extra. Si nos movemos muy pronto, se nos puede pelar». Gerardo tenía su propia sorpresa. «He estado investigando eso. El notario que supuestamente presenció el testamento que ellos dicen murió en un choque hace 2 semanas. Conveniente, ¿no? Solo que encontré a su secretaria. Dice que él estuvo en Monterrey toda esa semana. No pudo haber protocolizado nada aquí en Querétaro. Las piezas estaban encajando. La reunión de mañana en la oficina de papá era nuestra oportunidad de dejar todo grabado. Ríos tendría agentes encubiertos ahí. Yo llevaría un micrófono oculto. Solo tenía que hacer que Guillermo hablara. «¿Segura que puedes con esto, mija?», preguntó Maru, apretándome la mano. «Ya has pasado por tanto». Pensé en papá muriéndose lento, mientras su propio hijastro lo envenenaba. Pensé en mi bebé, en el estrés de todo, en cómo quizá eso también contribuyó al aborto. Y pensé en todas las familias que Verónica ya había destruido antes. «Estoy lista», dije. Quisieron que yo eligiera cómo pagaba. Mañana van a aprender el precio real de lo que hicieron. La mañana de la reunión vomité 2 veces de los nervios. Maru me sostuvo el cabello y me recordó que yo era hija de mi padre. Él levantó esa empresa desde cero. «Tienes su fuerza, mija. Guillermo nomás tiene dinero robado y un tinte mal puesto». No mentía con lo del tinte. Guillermo se empezó a poner canoso a los 35 y llevaba años peleándose con la cajita de tinte. Ese día, bajo las luces fluorescentes de la oficina de papá, se veía particularmente naranja. La oficina todavía olía a la loción de papá. Su taza de café estaba sobre el escritorio, todavía a la mitad, como si fuera a volver en cualquier momento. Guillermo ya se había instalado en la silla de papá, con los pies sobre el escritorio como si fuera suyo. Estefanía se tomaba autorretratos frente a la pared de reconocimientos de papá, haciendo cara de pato. «Ya, acabemos con esto», dijo Guillermo, empujando los papeles hacia mí. «Firma. Aquí, aquí y aquí. Luego te doy tu dinero y desapareces». Ahí estaba su notario. Un tipo baboso llamado Vicente, que sudaba aunque el aire acondicionado estaba a todo. Lo reconocí de las fotos de vigilancia que Ríos me había enseñado. Falsificador condenado 3 veces, libre, bajo supervisión. Antes de firmar, dije con la voz más firme de lo que yo me sentía: «Necesito entender exactamente qué estoy firmando». Papá siempre decía que había que leer todo. Guillermo puso los ojos en blanco. «Es simple. Renuncias a cualquier derecho sobre la sucesión, la empresa, todo. A cambio, recibes 400.000 pesos y no volvemos a vernos». «¿Y qué pasa con los empleados?», pregunté. Papá tenía acuerdos de reparto de utilidades y un fondo de retiro para ellos. «Ya no es mi problema», se rió Guillermo. «La empresa se vende mañana. Industrias del Bajío ofreció 60 millones de pesos. Pudimos sacar más si esperábamos, pero yo quiero esto ya». Ahí estaba. Admisión número 1. El micrófono estaba captando todo. Entonces entró Verónica, cargando una botella de champaña. «¿Para después?», dijo, con una sonrisa que no le llegó a los ojos. Me miró con falsa preocupación. «¿Cómo vas sanando, querida? Ese aborto debió ser muy traumático. El estrés causa esas cosas, ¿sabes? Tal vez si no hubieras peleado tanto por el testamento». Yo quería aventarle algo, pero en vez de eso pregunté: «¿Desde cuándo tú y Guillermo están planeando esto?». Se rió, ese tintineo que seguramente encantó a mi padre al principio. «¿Planeando qué, querida? Solo estamos siguiendo los deseos de tu padre». «Ah, ¿sí?». Saqué el teléfono, fingiendo revisar algo, porque encontré unos correos interesantes entre ustedes, algo sobre encargarse del viejo desde el año pasado. La cara de Guillermo se puso morada otra vez. «¿Hackeaste mi correo? Eso es ilegal». «No. Dejaste tu computadora abierta cuando me tiraste a la calle. Eso es pura estupidez». Estefanía se veía confundida. «Guillito osito, ¿de qué está hablando?». «Nada, bebé. Tú nomás. Firma, tía Ana». Tomé la pluma, pero me detuve. «Una cosa más. ¿De qué se murió papá en realidad?». «Insuficiencia cardíaca», soltó Verónica rápido. «Eso ya lo sabes, ¿no? Insuficiencia cardíaca».
Nada que ver con la triple dosis de digoxina que le ponían en el café todas las mañanas. El cuarto se quedó en silencio. Hasta Estefanía dejó de tomarse fotos. Guillermo se levantó despacio. «¿No sabes de qué hablas?» «Ah, ¿no?» El viejo se tomó sus pastillas como relojito. «Doble dosis en el café esta mañana. Tus palabras, Guillermo. En un correo a Verónica, fechado 3 días antes de que papá muriera». Vicente, el notario falso, empezó a tacerse hacia la puerta, pero yo seguí. «Tú lo mataste, Guillermo. Lento, con cuidado, pero lo mataste. Igual que Verónica mató a sus 3 esposos anteriores. A Verónica por fin se le cayó la máscara. No puedes probar nada». «Sí puedo. Las pastillas dieron positivo. El testamento real está con el abogado de verdad de papá, y el notario que supuestamente presenció el testamento falso. Estaba en Monterrey esa semana». Guillermo se aventó por encima del escritorio hacia mí, pero esta vez yo estaba lista. Me hice a un lado y él se estrelló contra el archivero. «¡Guillito, osito!», chilló Estefanía. «¿Qué está pasando? Tú me dijiste que heredaste todo. Tú dijiste que éramos ricos». «Sí somos ricos, bebé». «Ella está mintiendo». «No, Guillermo», dije. «Tú no eres rico. Eres un ladrón y un asesino. Y te van a detener ahora mismo». En eso se abrió la puerta. La comandante Ríos entró con 6 agentes federales y armamento suficiente para detener a un pequeño ejército. Guillermo Hernández, Verónica Hernández. Quedan detenidos por homicidio, desfalco, fraude por medios electrónicos y como 15 cargos más que discutiremos en la fiscalía. Guillermo intentó correr. Empujó a Ríos y avanzó apenas 1 metro, antes de que un agente federal lo derribara directo contra el ficus en maceta de papá. La tierra voló por todos lados. Estefanía gritó. Vicente intentó salirse por la ventana, pero se quedó atorado a la mitad. «Esto es una trampa», gritó Guillermo escupiendo tierra. «¿Me tendió una trampa?» «No», dijo Ríos esposándolo. «Solo te dejó decir la verdad por primera vez en tu vida». Verónica fue más lista, no corrió. En cambio, intentó destruir evidencia, agarrando su teléfono para borrar mensajes. Pero Maru, con 73 años y supuestamente inofensiva, le dio un golpe al teléfono con su bolso y se lo tiró. «¡Eso es agresión!», chilló Verónica. «Ay, mija, estoy vieja y confundida», dijo Maru dulcemente. «Pensé que era un arma. Estefanía, mientras tanto, estaba en colapso total. Tú me dijiste que eras rico», le lloró a Guillermo. «Tú dijiste que eras dueño de una empresa. Tú dijiste que íbamos a Tulum. Ya le dije a todos mis seguidores. Bebé, te lo puedo explicar». «¿Explicar? Renuncié a mi trabajo en el salón por ti. Le dije a todo mundo que salía con un millonario. ¿Sabes lo humillante que es esto? Mi mamá tenía razón contigo». Empezó a pegarle con su bolsa de diseñador, la que él le había comprado con dinero robado. Los agentes federales la dejaron un momento antes de separarla. Mientras se llevaban a Guillermo, hizo un último intento desesperado. «Ella me atacó primero en el consultorio. Yo me estaba defendiendo». Ríos sacó su teléfono y le mostró el video de seguridad del consultorio de la ginecóloga. «¿Te refieres a este video? ¿En el que golpeas a una mujer recién operada? ¿El que vieron 6 testigos? ¿Ese ataque?». La cara de Guillermo pasó de morado a blanco. Vicente, todavía atorado en la ventana, empezó a llorar. Los empleados se habían juntado afuera de la oficina de papá, atraídos por el escándalo. Cuando vieron a Guillermo esposado, varios se pusieron a llorar, pero eran lágrimas de alivio. Margarita, de contabilidad, incluso aplaudió. «¿Es cierto?», preguntó Tomás, el capataz de papá desde hacía 20 años. «¿De verdad mató al señor Uribe?», asentí. Y tuvieron que sujetar a Tomás para que no se le fuera encima a Guillermo. «Ese hombre me dio una oportunidad cuando nadie más me la daba», dijo Tomás temblando. «Pagó el tratamiento del cáncer de mi hija. Ahí fue cuando entendí cuántas vidas había tocado mi padre. Salieron historia tras historia, colegiaturas pagadas, cuentas médicas cubiertas, segundas oportunidades dadas. Y Guillermo había planeado destruirlo todo por 60 millones rápidos. El juicio fue un circo. Guillermo intentó con 3 abogados distintos. Cada uno renunció cuando vio cuánta evidencia había en su contra. Los delitos financieros por sí solos lo habrían encerrado por décadas. Pero el homicidio era otra cosa. La fiscal lo explicó de forma impecable. Guillermo llevaba 5 años robándole a la empresa. Pero cuando papá empezó a sospechar,
Necesitó una solución permanente. Y ahí entró Verónica, que ya había recorrido ese camino antes. La acusada, la madrastra, anunció la fiscal. Tiene un historial muy interesante con esposos y padecimientos cardíacos. Puso una tabla. El esposo número 1, Roberto Milla, murió de un infarto después de 2 años de matrimonio y le dejó 10 millones de pesos. El esposo número 2, Antonio Garza, murió de insuficiencia renal después de 3 años y le dejó 25 millones de pesos. El esposo número 3, Pedro Kolinsky, murió de un derrame cerebral después de 18 meses y le dejó 40 millones de pesos. Y luego tenemos a la víctima número 4, el señor Uribe. Patrimonio aproximado de cientos de millones de pesos. Causa de muerte: intoxicación por digoxina administrada durante 6 meses. La sala jadeó. Estefanía, citada a declarar, subió al estrado con un atuendo más propio de antro que de tribunal. Su testimonio fue devastador sin querer. Guillermo me dijo que su padrastro ya se iba a morir de todos modos. Dijo, viéndose las uñas. Dijo que nomás lo estaban ayudando para que no sufriera. Dijo que era misericordia, pero también dijo que íbamos a tener cientos de millones de pesos. Entonces no pregunté cosas. ¿Se supone que yo preguntara cosas? Mies decía que yo preguntaba demasiado. La cara de Guillermo durante su testimonio fue un espectáculo. Cada vez que ella abría la boca, su abogado parecía querer meterse debajo de la mesa. Pero la verdadera bomba cayó cuando encontraron la bodega de Verónica. Había guardado trofeos, objetos de cada esposo muerto, anillos de boda, relojes y, lo más perturbador, expedientes médicos que mostraban que ella había investigado sus condiciones a fondo antes de casarse. Buscaba hombres con problemas del corazón, justo porque era más fácil manipularles la medicación. Ahí también estaban los expedientes médicos de mi padre, con anotaciones en su letra. Aumentar dosis del martes, cambiar pastillas del jueves, aumento final la próxima semana. Había planeado su muerte al día. Luego Gerardo subió al estrado con el testamento real de papá y la carta que me dejó. El juez tuvo que decretar un receso cuando leyó la parte donde papá sabía que lo estaban envenenando, pero quería reunir pruebas suficientes para protegerme. «¿Murió buscando justicia para su hija?», dijo Gerardo, quebrándosele la voz. Sabía lo que estaban haciendo, pero también sabía que si actuaba demasiado pronto, encontrarían otra forma de lastimar a Diana. Así que lo aguantó. Reunió evidencia. Murió como un héroe. El capataz de la empresa declaró sobre el fondo de retiro que Guillermo había estado vaciando. El señor Uribe nos prometió ese dinero para jubilarnos. Algunos llevamos 30 años ahí. Guillermo Hernández nos estaba robando el futuro. Otras 3 familias se presentaron durante el juicio. Sospechaban de Verónica en la muerte de sus seres queridos, pero nunca tuvieron pruebas. Se formó un patrón. Encontraba viudos con dinero y padecimientos, se casaba rápido y al cabo de 3 años estaban muertos. Siempre causas naturales, siempre dejándole todo a ella. «Es una viuda negra», testificó uno de los hijos. «Mató a mi papá y no pude probarlo, pero ahora sé que yo tenía razón». También salieron las deudas de apuestas de Guillermo. Debía decenas de millones de pesos a gente muy peligrosa. Por eso estaba tan desesperado por vender la empresa rápido. La fiscal presentó mensajes de texto de alguien apodado el Gordo Beto, prometiendo romperle las rodillas a Guillermo si no pagaba. Así que, como ven, concluyó la fiscal, Guillermo Hernández no solo robó de una empresa, no solo asesinó a un buen hombre, traicionó a un padre que lo había criado, destruyó a una familia y trató de despojar a empleados honestos de su futuro. Todo por avaricia. El jurado deliberó exactamente 43 minutos, culpable de todo. Guillermo recibió décadas de prisión por los delitos federales y una sentencia máxima por el homicidio. Cuando leyeron el fallo, se desmayó. Tuvieron que sacarlo en camilla. Estefanía, viendo desde el público, se levantó y anunció: «Voy a escribir un libro sobre esto. Salí con un asesino. Que alguien le hable a una plataforma de transmisión en línea». Verónica recibió una sentencia máxima por múltiples homicidios. Cuando se la dictaron, ni parpadeó. Solo sonrió esa sonrisa fría y dijo: «Voy a apelar, no ganó». Vicente, el notario falso, recibió 5 años por fraude
y de inmediato ofreció testificar sobre cualquier otro delito en el que Guillermo lo hubiera metido. Resultó que Guillermo tenía todo un negocio paralelo falsificando documentos. Le sumaron más años, pero la justicia no era solo castigo, era restauración. La empresa se salvó. Sin el robo de Guillermo y con administración adecuada, valía más de lo que pensábamos. Más de cientos de millones de pesos. A los empleados les restituyeron el fondo de retiro con rendimientos. Margarita, de contabilidad, lloró en su escritorio durante 1 hora, cuando supo que todavía podría jubilarse el próximo año. Papá me había dejado otra carta con Gerardo, para abrirse solo después del juicio. Adentro, había una llave y una dirección que yo no reconocía. «Tu papá preparó esto desde hace años», me explicó Gerardo. «Sabía que Guillermo era problemático. Sabía que Verónica era peligrosa. Esto era su póliza de seguro. La dirección nos llevó a otra caja de seguridad. Esta en un banco al otro lado de la ciudad. Adentro había bonos por decenas de millones de pesos y una nota. Para mis nietos. Puede que no viva para conocerlos, pero quería que supieran que su abuelo los quiso. Cuéntenles de su abuela también. Díganles que vienen de gente fuerte». Lloré durante 1 hora dentro de esa bóveda. La comandante Ríos recibió un reconocimiento y usó la atención para crear un grupo especial enfocado en abuso de personas mayores y fraude por herencias. El caso Uribe, como le llamaron, se volvió lectura obligatoria en la Academia de Policía. Maru también tuvo su momento de gloria. La comunidad de contabilidad forense le dio un premio por destapar el desfalco de Guillermo. Lo aceptó usando una camiseta que decía: «Las viejitas lo saben todo», y se llevó una ovación de pie. Lo mejor, la prisión a la que mandaron a Guillermo tenía fama. No toleraban a los hombres que lastimaban a mujeres o a gente mayor. Guillermo había hecho ambas cosas. Sus compañeros se aseguraron de que entendiera su desprecio todos los días. Me escribió una carta a los 6 meses, suplicando perdón, diciendo que Verónica lo había manipulado, que él nunca quiso que las cosas llegaran tan lejos. La regresé sin abrir con una nota. Devolver al remitente. No existe ninguna persona con ese nombre en esta dirección. 6 meses después del juicio, Constructora Uribe estaba prosperando. Aprendí el negocio de mi padre desde abajo, y resultó que yo tenía su instinto. Conseguimos un contrato para construir el nuevo hospital infantil, algo con lo que papá había soñado durante años. La mañana que iniciamos obra, me paré donde papá se habría parado, usando su casco viejo. Tomás, el capataz, me apretó el hombro. «Estaría tan orgulloso, Diana». También encontré amor en el lugar más inesperado. El doctor Natán Barrios había sido el médico de urgencias la noche del aborto. Testificó en el juicio sobre mis lesiones, tanto de la cirugía como del ataque de Guillermo. Después me buscó. Se aseguró de que yo estuviera sanando. Un café se volvió cena. La cena se volvió algo más. No se parecía en nada a Guillermo. Suave donde Guillermo era violento, honesto donde Guillermo era engañoso. Cuando le dije que me daba miedo intentar tener otro bebé después de todo, me abrazó y me dijo: «Cuando tú estés lista, o nunca, si eso es lo que necesitas, aquí estoy por ti, no por lo que puedas darme». Nos casamos en el registro civil, con Maru y Gerardo como testigos. Simple, honesto, real. El día que supe que estaba embarazada otra vez, manejé hasta la tumba de papá. Era su cumpleaños, y llevé su cerveza favorita y un pedazo del pastel de limón que le encantaba. «Lo logramos, papá», le dije a la lápida. «Los agarramos, la empresa está a salvo, los empleados están protegidos, y Guillermo nunca va a salir. Verónica tampoco». El viento movió las ramas de los árboles, y por un momento juraría que olí su loción. «Voy a tener un bebé, papá». «Natán es un buen hombre, te habría caído bien. ¿De verdad lee los contratos antes de firmarlos?» Me reí entre lágrimas. «¿Y Maru? Me está enseñando contabilidad forense. Dice que soy natural. Debí sacarlo de ti también». Me di la vuelta para irme, pero me detuve y miré una vez más. Creyeron que yo era débil. Creyeron que porque yo estaba de luto, porque estaba herida, me iba a doblar y los iba a dejar ganar. Toqué mi vientre todavía plano, donde crecía una nueva vida, donde vivía la esperanza. A pesar de todo lo que había intentado matarla, ellos estaban equivocados.